Listo, jóvenes. En la anterior clase estábamos hablando de algunas alteraciones del crecimiento, ¿no es cierto? Que se clasifican, bueno, les mostraba la clasificación y estábamos hablando precisamente de hiperplasia, ¿no? Y mencionábamos un ejemplo, como es la hiperplasia. En estas patologías hay hiperplasia. Las lesiones que ustedes están viendo no se diagnostica como hiperplasia, por si acaso, ¿ya? Son alteraciones de crecimiento que existen en la patología, pero el nombre, es decir, el nombre de la patología misma no es hiperplasia. En este caso, que están viendo en la imagen de la izquierda, es un pólipo pulpar. Y en esta de la derecha vemos una verruga, ¿ya? Ambas en cavidad bucal, una verruga vulgar, ¿ya? Ambas son patologías que podemos encontrarlas en boca. Ahora, cuando ustedes vean una lesión así, van a suponer y ya van a conocer que en este pólipo pulpar hay una hiperplasia celular, ¿no? Con infiltración de coilocitos y todo lo que vamos a aprender en tercer año, ¿ya? Y aquí también, ¿no? En una verruga vulgar van a saber que hay bastante queratina en la superficie, que además los queratinocitos están haciendo hiperplasia. Bueno, entonces es una característica de la patología, ¿no? Estos términos que estamos aprendiendo son alteraciones del crecimiento. Otra alteración, para ponernos en contexto, voy a mencionar, vamos a ver, la anterior clase les había mencionado para quienes no han asistido, ¿no? Estábamos hablando de alteraciones de crecimiento, ¿no? Y hay unas que son congénitas y otras que son de tipo adquiridas. Y precisamente estamos hablando, bueno, en primera instancia hablábamos de las malformaciones congénitas, como la agenesia, la hipoplasia, la atresia y la ectopía. Y luego ya fuimos viendo, ¿no? Todo eso ya hemos mencionado. Hablábamos también de la hiperplasia. Bueno, aquí está. Ejemplos de la hiperplasia. ¿No es cierto? Otra alteración es la atresia, que es la falta de perforación o la presencia de oclusión de un orificio o conducto normal del cuerpo. Esa es la definición, ¿ya? Atresia. Un claro ejemplo, tenemos, ¿no? El esófago atrésico o atresia de esófago. ¿Cuál es la causa, el factor etiológico? La bibliografía nos hace referencia a que la atresia es una consecuencia de una alteración durante la malformación en la etapa embriológica, ¿ya? Ya sean por marcadores de división celular o factores de crecimiento celular. Entonces, eso puede ser multifactorial, ¿no? Puede estar asociado a factor endocrino, factor químico, el factor hereditario, factor traumático. Entonces, ¿qué está pasando? Vean, ustedes vean, les leía la definición y ustedes ven, ¿no? Aquí hay una falta de unión a nivel de esófago. Obviamente el tratamiento en los diferentes casos es quirúrgico, ¿no? También en este caso de esófago se hace una plastilla celular y se da continuidad al esófago. Ectopía. ¿Qué es la ectopía? Es el desplazamiento o ubicación errónea de un tejido o de un órgano, ¿ya? Es un tejido ectópico, podemos decir, ¿ya? O bien podemos decir es un órgano ectópico. ¿A qué hace referencia esto? A que ese tejido o ese órgano está fuera del lugar habitual, ¿no es cierto? Ejemplos podemos mencionar, no es frecuente, pero miren, no aquí, por ejemplo, vemos un conducto salival ectópico. El conducto, la desembocadura del conducto está ectópico. Y en un artículo mencionaba, ¿no? Como conducto salival aberrante. ¿Dónde debería estar ubicado? Debería estar ubicado en la mucosa yugal, a nivel del primer y segundo molar, a la altura de la región cervical, ¿no es cierto? El conducto de Stensen o Stenon, que por anatomía lo conocen. Fíjense, aquí se ha hecho para corroborar que realmente, miren, este orificio de este orificio está saliendo saliva.
¿no? Este es un niño que mencionaba el artículo, tiene 8 años, ahí está la referencia. Y fíjense, hacen la cielografía, que es un estudio de imagenología que se lo aplica para las glándulas salivales, para ver el recorrido de las glándulas salivales, y efectivamente de esto que debería desembocar a nivel mucoso, de la mucosa bucal, está desembocando a nivel cutáneo. Entonces ese es un ejemplo de ectopía, ¿no? O como menciona el artículo, conducto salival aberrante. En algunos casos, como en este, por ejemplo, es fácil mediante una intervención quirúrgica, se hace el desplazamiento del conducto hacia el lado de la mucosa. ¿Ya? Si ustedes revisan, van a ver el artículo completo y le desplazan, ¿no? Y le hacen sujeción al conducto, a tejido muscular, para que desemboque en mucosa. Ahora, las alteraciones del crecimiento, ¿no es cierto?, de tipo adquirido, vamos a ver que son la atrofia, la hipertrofia y la hiperplasia. Dentro de estas alteraciones, vamos a ir definiendo qué es la atrofia. Es la disminución del tamaño de las células, ¿no? Y por ende va a disminuir el tamaño del órgano. Dicho de otro modo, ¿qué es atrofia? Es un órgano atrófico, decimos. Es la disminución del tamaño de un órgano, puede ser, o de un tejido. ¿Como consecuencia de qué? ¿Como producto de qué? De que las células están disminuyendo de tamaño. ¿Ya? Macroscópicamente se puede ver, ¿no?, un órgano atrófico. ¿Por qué? Porque está más reducido de su tamaño. Pero microscópicamente, ¿qué está pasando? En el caso de ser atrofia, va a pasar que las células están reduciendo de tamaño. Bueno, y por ende ese órgano o ese tejido va a disminuir su función también, ¿no? Bajo estrés sostenido, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado en las primeras clases que la célula también se estresa, ¿no? Por factores químicos, mecánicos, asociados a la nutrición, se puede estresar. Y si ese estrés persiste, la célula se puede adaptar y se vuelve atrófica. Puede ser un medio de adaptación. Empieza a reducir su tamaño. ¿En qué casos? ¿No? ¿En qué casos? ¿Cuál puede ser la causa para que un órgano o un tejido se atrofie? En los casos donde hay falta de irrigación sanguínea. Ya no van a decir falta de irrigación, ahora van a decir en cuadros isquémicos, donde hay isquemia. Poco a poco, jóvenes, con el pasar de la asignatura, ustedes van a ir adquiriendo una nueva terminología. Ya, entonces ya vayan viendo todos estos términos, y es más, utilícenlo, aplíquenlo, porque no bien en vano dicen, no, el médico tiene otro lenguaje. Sí, entonces ustedes también, porque nosotros estamos, como les decía en una anterior clase, estamos estudiando medicina, ¿no? Lo mismo que el médico está llevando en segundo año, ustedes lo están llevando. Entonces, un tejido isquémico va a ser aquel tejido que no va a presentar irrigación. Entonces, y saben qué hay en la sangre es portadora de nutrientes, de oxígeno. Por lo tanto, si a la célula o a un X tejido no le llegan ni nutrientes ni oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a empezar a reducir su tamaño, se va a empezar a atrofiar. Otra causa puede ser la inflamación crónica en cuadros de infección. Otra causa puede ser la disminución de la función ante un reposo prolongado. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Se lastiman su mano, se luxan o hay subluxación. ¿Qué pasa? Enyesado, se les enyesa, ¿no? Ya sea el brazo o el miembro inferior o un dedo. Les ha debido pasar o por lo menos conocen a alguna persona que le pusieron yeso. Entonces, ya ha pasado el tiempo, sacan el yeso y si comparan, por decir, si fuera el brazo, compara el lado derecho con el lado izquierdo, hay diferencia, no es lo mismo. El tejido muscular, debido a la falta de funcionalidad, se empieza a atrofiar. Entonces se ve más flaquito, más delgadito, ¿no? Entonces ahí pueden observar, hay atrofia. ¿Por qué? Por falta de función. La nutrición inadecuada también es un factor para que se vaya a atrofiar un tejido.
la denervación, ya cuando no hay en ciertas regiones por algunos fines terapéuticos, incluso en algunos casos, se va sacando, se va a denervar, o por algún factor patológico, hay ciertas regiones donde se bloquean los nervios. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Donde no hay inervación, al igual que vascularización, también se puede atrofiar. Las hormonas también son un factor muy importante para la fisiología celular. Entonces, donde no le llega hormonas, también puede atrofiarse, ¿no? Y recuerden, los dos sistemas que nos comandan a toda la funcionalidad del organismo son dos, ¿no? Y no, nunca se olviden, eso siempre les va a servir. Es el sistema endocrino, por eso dice aquí hormonas, y el sistema nervioso, ¿no? Son muy importantes. Por primer año ya los conocen, entonces denles la importancia necesaria. Eso pasa en atrofia. Más ejemplos podemos hablar, ¿no? Cuando se atrofia la próstata habrá pues disminución, un ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas, disminución de testosterona, de estrógenos también puede haber. Pero saben que la hormona específica donde se sintetiza la glándula, donde se sintetiza testosterona la testosterona está en relación con la próstata, ¿no? Atrofia cuando hay atrofia muscular, lo que les decía, ¿no? Se ve más disminuido el tamaño. Un ejemplo en la poliomielitis, ¿no? Cuando observan algunas personas que han cursado con esa enfermedad de poliomielitis, no pueden caminar, hay parálisis de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué pasa con sus miembros? Se presenta una atrofia muscular, ¿no? Son ejemplos. En el caso de que una persona, por ejemplo, fuma mucho o está en ambientes donde hay bastante humo de cigarrillo, ¿qué pasa? El epitelio respiratorio puede tender a hacer atrofia también. Y así podemos hablar de muchos órganos, ¿no? Hablar de todo sería bastante. Hipófisis. La hipófisis es la glándula maestra, estas son unas cuantas, ¿no? La STH, la ACTH, la tiroestimulante, la adrenocorticoestimulante, la folículo estimulante, ¿no? Y cada una de estas tiene su órgano blanco, recordarán, ¿no? La corteza adrenal, la glándula tiroides, las gónadas aquí. Entonces, si la hipófisis sufre de algún grado de atrofia, ¿qué va a pasar? Esas células no van a producir las hormonas, estas hormonas entre otras. Y por lo tanto, no habiendo esas hormonas, sus órganos blancos también van a entrar, pueden incurrir en atrofia. También hay otro tipo de atrofia, ¿no? Un ejemplo de atrofia senil. Cuando esto es por envejecimiento fisiológico. Todas las personas que llegan a cierta edad han debido notar, disminuyen incluso de tamaño, el tejido muscular no es el mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Es una atrofia fisiológica donde hay disminución de los tejidos y por ende también del tamaño de los órganos. Cuando llevemos el tema de trastornos de células sanguíneas, vamos a ver que en uno de los tipos de anemia, por ejemplo, la anemia aplásica, hay una atrofia también, atrofia de médula ósea, ¿ya? Y ese tejido es reemplazado por tejido adiposo y ya más adelante vamos a ver tipos de anemia y se ven muchos ejemplos. Miren aquí con la imagen, teniendo el concepto que ya hemos repasado, podemos observar, ¿no? Esta es una imagen histológica de una glándula tiroides normal. Perdón, esta es la glándula normal con sus coloides. Estas son las células foliculares. Los puntitos que ven es redonditos azulados, bien azulados, acá, son los núcleos, ¿ya? Lo que ven de color guindo es el coloide. Entonces, donde se almacenan las hormonas T3, T4.
¿Y qué pasa cuando esta glándula se atrofia? Fíjense, miren, con la imagen mismo se puede ver las células más pequeñitas, los núcleos más pequeños. Hay una reducción del tamaño de las células. No se ven como aquí. Aquí es notorio su citoplasma de un color celestito, el núcleo de color azuladito, ¿no? Pero acá no. Miren cómo disminuye. Este es un tejido atrófico. Y a nivel intestinal, bueno, esto es anatomía patológica, ¿no? Podemos ver que el tejido también, bueno, esto es mucho aumento, pero sí se puede observar. Aquí está la inversa, ¿no? Este es un tejido normal, como estamos viendo, y aquí hay un tejido atrófico con disminución de tamaño, incluso los vasos sanguíneos están más con vasoconstricción que está provocando éstasis sanguínea, por eso se ve de color oscuro. Pero vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo de patología, ¿no? Un tejido patológico. Esto, por ejemplo, aquí vemos una glándula mamaria normal, ¿no? Acá en la izquierda. Todos estos son los conductos excretores de la glándula mamaria y miren, son múltiples. Cuando se atrofia, ¿qué pasa? Empiezan a disminuir. Miren, aquí hay uno que otro, ¿no? Entonces, esta es una glándula mamaria atrófica también. De ahí podemos ir viendo. Igual, esta es una mucosa intestinal, intestino delgado, para muchos que reconocen, ¿no? Las células, el epitelio cilíndrico, ¿recuerdan? Cilíndrico ciliado. Y este es un epitelio atrófico. Las células son más cortas, si ustedes comparan, aquí su núcleo incluso se ve más alargadito, ¿no? Pero acá no, está más atrófico, son más pequeñas las células. Y finalmente, bueno, otro ejemplo, ¿no? Un endometrio proliferativo, ¿no? El endometrio, donde las glándulas, estas estructuras que estoy marcando son las glándulas, ¿no? En etapa proliferativa se ven así. Ya cuando una persona entra a mayor edad, por ejemplo, el endometrio empieza a atrofiarse. Miren, una, por aquí otra, ¿no? Está atrofiada. No es el mismo panorama que este, es diferente. Hay escasas glándulas. Anatomía patológica estamos viendo, fíjense, y es notorio, ¿no? La diferencia entre la imagen A y la imagen B. La imagen B corresponde a un cerebro normal y la imagen A corresponde a un cerebro con atrofia. ¿Por qué? Porque los surcos los vemos más amplios, la masa de las circunvalaciones, masa encefálica de las circunvalaciones está más disminuida, reduce de tamaño, como ustedes ven. Y aquí igual, atrofia renal, ¿no? Está de más decirles que este es un riñón normal y este es un riñón atrófico. Y en boca, en tercer año también vamos a ver ejemplos. No me corresponde ahora porque ahora estamos en patología general, pero no está de más darles una pequeña pinceladita para que atrofia en boca también se ve, ¿no? Miren acá, en casos de una anemia severa, por ejemplo, se ve la glositis de Hunter o lengua de papilada. Puede ser una manifestación. ¿Qué es lo que se ha atrofiado aquí? Las papilas. ¿Qué tipo de papilas creen? A ver, alguien. Habían habido 80 participantes, qué bien. ¿Algún voluntario? ¿Papilas gustativas? Ya, en todo el dorso de la lengua hay papilas gustativas. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿cuántas hay? A ver, ¿cuáles son las papilas gustativas? Las foliadas, doctora. Foliadas. ¿Qué más? Son 4. Fusiformes, las caliciformes. Fungiformes, no fusiformes. Fungiformes, las caliciformes y las Foliadas. Foliadas. Pelito, unas puntiagudas que tienen queratina, que hace que la lengua se vea más blanquecina, ¿qué se llaman? Y no tienen corpúsculos gustativos, por lo tanto no Filiformes. filiformes.
Entonces hay las foliadas, las fungiformes, las caliciformes y las foliadas. Cada una tiene su sitio específico dentro de la lengua, no están entremezcladas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las fungiformes están a nivel de la B lingual, las fungiformes están en todo el dorso de la lengua, no voy a repasar todo. La cuestión es que en la lengua de papilada, glositis de Hunter, esto que puede darse, puede manifestarse en grados de anemia severa, en casos de anemia severa, entre otras patologías, vemos que hay una atrofia de qué papilas creen. ¿De cuál de las 4? No me digan caliciformes porque esas están aquí atrás. ¿Qué papila se habrá atrofiado aquí? A lo que ven. Ya conocen lo normal ustedes. Ahora estamos aplicando, tratando de ver lo anormal. La filiforme, doctorita. Sí, la filiforme, esa que le da el aspecto blanquecino, ¿no? Y que sirve de protección. ¿Por qué han dicho eso? Porque voy a suponer que están viendo esta lengua que está rojiza, muy eritematosa, ¿no es cierto? Y si le preguntamos al paciente, seguro que nos dice que es muy sensible, que se le irrita ante los calientes, ante las comidas picantes, por ejemplo, ¿no? Y que no tolera mucho la comida muy áspera, es muy sensible la lengua. Entonces, ¿qué ha pasado? Las papilas filiformes aquí se han atrofiado, ¿no? Entonces hay atrofia. Pero el diagnóstico será atrofia, otra vez recalcando. No se dice atrofia como diagnóstico. Aquí el diagnóstico es glositis de Hunter o lengua de papilada, ¿ya? Donde sabemos que hay atrofia. Entonces, poco a poco, ¿no? Estamos aprendiendo. Ustedes ya en cuarto, quinto, ya van a saber diagnosticar. Como les decía la anterior vez, es como aprender a leer. No quieran leer. Primero, para leer tenemos que conocer las vocales, las sílabas, de a poquito. Otra alteración de crecimiento es la hipertrofia, ¿no? Hipertrofia es el aumento del tamaño de un órgano. Lo contrario que el anterior. Ya no se reduce el tamaño del órgano, sino crece. ¿Pero por qué crece? ¿Qué está pasando ahí adentro microscópicamente? ¿Qué pasa? No es que las células crecen, sino que las células se están multiplicando. Por eso es que el tamaño del órgano crece. Y debe decir eso, por aumento del tamaño. La hipertrofia es ¿por qué crece el órgano? Porque las células crecen. Me estoy confundiendo con hiperplasia. En la hiperplasia las células hacen mitosis. En la hipertrofia el órgano crece. ¿Por qué? Porque la célula crece también. ¿Ya? Entonces, no confundamos eso. En ambos hay aumento de tamaño, tanto en hiperplasia como en hipertrofia. Pero la diferencia está que en una, es decir, en la hiperplasia, crece el órgano porque hace mucha mitosis. Y en la hipertrofia no es que hace mitosis, sino las celulitas empiezan a crecer. Por eso dice aumento del tamaño celular. ¿Ya? Y generalmente la hipertrofia es fisiológica. ¿Por qué? Por mucha demanda funcional o por mucho estímulo hormonal. Ejemplos, en el embarazo, por ejemplo, ¿no? En el embarazo hay toda una agregación, podríamos decir, o sobreagregación de hormonas, porque el organismo se está preparando y está generando la formación de otro organismo, de otro ser. Entonces, el sistema endocrino es bien complejo, la fisiología es bien bonita también comprender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante el embarazo? Una de ellas, por ejemplo, una de las hormonas, la prolactina, que saben que estimula la secreción de leche, ¿no? ¿Y cuál es su órgano blanco? Esta prolactina, recuerden que se sintetiza en la hipófisis, ¿no es cierto? En la adenohipófisis. ¿Y cuál es su órgano blanco? Las glándulas mamarias. ¿Para qué? Específicamente los conductos galactóforos, ¿no? Que estimulan ¿a qué? A que se vaya produciendo mayor cantidad de leche. Y los estrógenos también producen una hipertrofia mamaria. Por eso es que durante el embarazo, los primeros meses, ¿no es cierto? Ya empieza a crecer las glándulas mamarias. A los 7, 8 meses, muchas veces ya hay secreción de leche, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha crecido las glándulas mamarias?
porque hay una hipertrofia de tipo fisiológica. En el bocio, la TSH, ¿no? La hormona tiroestimulante, produce una hipertrofia ¿de qué? De las células foliculares de la glándula tiroides. Hace rato les veía, mostraba, ¿no ven? La glándula tiroides, atrófica. ¿Por qué? Disminuye su número del tamaño de las células, decíamos. En el bocio han debido ver alguna vez personas con bocio, ¿no? O en alguna imagen, hay un aumento de volumen ¿de qué? De la glándula tiroides y se ve grande. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que las células están hipertróficas, han aumentado de tamaño. Y aquí todo lo que les he hablado les estoy mostrando. ¿Esto es? ¿Qué tejido será este? No les puse el nombre. ¿Qué tejido será por histología? A ver. ¿Alguien que recuerde histología? Las ¿Tejido células. conectivo? A ver. ¿Tejido conectivo? ¿Liso? No. ¿Liso? No, no liso. Algo, esta es algo tibio. ¿Alguien más? Estriado. Eso, tejido muscular. Siempre completito, nombre y apellido, ¿ya? Tejido muscular de la variedad estríada esquelética, porque hay también la estríada cardíaca, ¿no ve? En patología, jóvenes, muchas imágenes van a recordar de histología. No en vano histología es necesario para conocer patología. Acá estamos viendo un corte transversal de tejido muscular, músculo estriado esquelético. Recuerden, ¿no? Esta es la célula, sus núcleos son periféricos. Y en estos espacios blanquecinos, blanquitos, sí hay tejido conectivo laxo, pero muy escaso. Lo que nos interesa es ver estas células, ¿no? Y comparen con la imagen de la derecha. Son las mismas células, pero con sus núcleos, ¿no? Saben que tiene múltiples núcleos, pero están hipertróficos, están más grandes de lo normal. Y por ende el crecimiento de las células va a repercutir ¿en qué? En que el órgano va a crecer. Eso pasa, ¿no? Cuando se va al gimnasio, cuando se va, incluso otros utilizan hormonas más adicional a eso o hacen mucho ejercicio. ¿Qué pasa con la célula? Mucha función, mucha demanda funcional. ¿Qué le queda a la célula? Ya como hay mucha función, multiplica sus organelos, ¿no es cierto? Su sistema de respiración, su sistema metabólico, y todos esos organelos hacen que la celulita misma crezca. Miren aquí, igual un corazón normal y un corazón hipertrófico, ¿no? Las células cardíacas, estamos viendo aquí cardiocitos normales, o miocardiocitos, como las quieran llamar, ¿no? Esta es otra variedad de células cardíacas. Recuerden que sus núcleos son centrales, ¿no es cierto? Pero miren acá, estamos viendo miocardio también con sus células cardíacas, pero en un estado de hipertrofia. Y aquí vemos el mismo músculo cardíaco, pero en un corte longitudinal. Miren, sus núcleos son centrales, pero es hipertrófico. Aquí están muy grandes, más grandes de lo normal. Miren aquí igual, un corazón más grande de lo normal. ¿Por qué puede crecer un corazón así? Por la demanda funcional. Cuando el paciente tiene algún trastorno pulmonar, alguna afección pulmonar, ejemplo, grados de fibrosis pulmonar, también repercute en el corazón, porque si bien el pulmón no está funcionando, hay mayor gasto, mayor necesidad de oxigenación y el corazón piensa que no le está llegando suficiente oxígeno y que tiene que mandar más sangre a los tejidos, entonces empieza a haber un megacardio, ¿no? Hay o también llamado, ¿no?, más comúnmente como cardiomegalia. Entonces empieza a crecer más. Ahí estamos bien. Un ejemplito de boca. ¿Hay hipertrofia? Sí. Pero ya les dije, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser, aquí vemos una hipertrofia gingival. Se ve hipertrofia gingival, pero el diagnóstico puede ser otro, ¿no? Agrandamiento juvenil, podemos decir agrandamiento juvenil o agrandamiento del embarazo. Hay varias patologías donde se manifiesta con hipertrofia gingival. Miren ese otro ejemplo también. Hace rato, ¿recuerdan la lengua de papilada?
Le faltaba papilas filiformes, ahora le sobran. Miren las papilas filiformes, todo blanquecino. Aquí hay una hipertrofia de las papilas filiformes, de las mismas. Crecen tanto que pueden llegar a pigmentarse. Imagínense que crezcan tanto las papilas filiformes, retienen mucha placa bacteriana y pigmentos también. Bueno, este cuadro está asociado a consumo de tabaco también, por eso es que se ha pigmentado. Y a eso corresponde a tercero. Poco más adelante se va a ver eso. Pero han visto el cuadro de hipertrofia. Lo podemos ver a nivel sistémico, a nivel local. Ahora vamos a ver ya no alteraciones de crecimiento, sino alteraciones de la diferenciación. Diferenciación, ¿a qué hace referencia? Diferenciación, la anterior vez les decía, ¿no? Podríamos usar un sinónimo tal vez de transformación, pero con más propiedad la célula no se transforma, porque no es robot, sino no es transformer. Es una célula, es un ente vivo. Entonces decimos, se va a diferenciar. Ya ahí les recuerdo, ¿no? Cuando la celulita en sus inicios, ¿cómo es? No sabe lo que va a hacer. Es solo una mesenquimática. ¿Recuerdan tejido mesenquimático? Las células estrelladitas, delgaditas, ¿no? O fusiformes. Y no tienen función alguna, solamente es mesénquima. Y ya con los factores de crecimiento, factores de diferenciación, esos factores químicos moleculares, van agarrando y se van direccionando, ¿no? Y unas dirán, pues, yo voy a hacer tejido óseo, no, yo voy a hacer un osteoblasto y voy a formar tejido óseo. La otra dirá, yo me voy a diferenciar en condroblasto, voy a formar cartílago. La otra se va a diferenciar en miocito, tejido muscular, y así, todos los tejidos. La otra dirá, yo voy a hacer célula endotelial, voy a formar vasos sanguíneos, y así se van diferenciando. Eso es lo normal, lo que pasa durante la embriogénesis. Pero siempre está el lado malo también, ¿no? Lo patológico. Hablando de lo patológico, tenemos estos dos trastornos, dos alteraciones, la metaplasia y la displasia. Sería ideal que no existieran, pero existen y por ende los tenemos que estudiar. ¿Y qué es la metaplasia? La metaplasia es un trastorno, como dice ahí, es una alteración de tipo más bien reversible, en la que un tipo celular maduro, es decir, que no se está formando recién, sino ya está maduro, es sustituido por otro maduro, van a leer en algunos libros, ¿no? Una célula madura es sustituida por otra célula madura. Bueno, en este caso solo les puse por otro tipo celular, ya sea epitelial o ya sea mesenquimático, ¿ya? Ante ciertas agresiones jóvenes, la célula que ya está conformada de manera madura, puede transformarse. No me gusta usar el término, pero entonces, ¿qué voy a decir? Puede diferenciarse. En ustedes, por ejemplo, con 18, 20, 21 años, o quizá más o quizá menos, ¿cómo están sus células? Ya están maduras, ya están diferenciadas. A eso se refiere célula madura, ¿ya? Vayan, por ejemplo, a sus células del pulmón, ¿no? Sus alvéolos pulmonares, ya las visualícenlos, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cilíndricas, cúbicas, planas? ¿Cómo son? A ver, alguien que me diga. Pulmón, recuerden, ya han visto ese tejido. Visualicen, pues. Si no conocen histología, ¿qué van a visualizar? ¿Cómo es el epitelio de los alvéolos pulmonares? ¿Qué forma tiene? ¿Plana, cúbica o cilíndrica? Una de esas tres, díganme. Plana. Planas, muy bien. Porque recuerdan, alvéolo pulmonar tiene epitelio plano simple. Entonces visualicen su alvéolo pulmonar con su epitelio plano simple. Ahora visualicen un paciente que fuma mucho, es fumatérico. Esa célula plana no le llega mucho oxígeno, más es monóxido de carbono que está asimilando, depósitos pigmentarios como alquitrán, como nicotina. La célula, para no morir, para no asfixiarse, no atrofiarse, puede atrofiarse o puede entrar en muerte celular, en apoptosis, ¿no? En algunos casos. Pero ¿qué va a intentar? Lo primero, va a tratar de adaptarse, ¿ya? Y en el afán de adaptarse y sobrevivir, va a tener que cambiar de forma. Y de planita se va a convertir en cilíndrica. ¿Para qué? Para ser más resistente, porque hay mucha agresión.
Entonces, ¿de qué se ha convertido? De una célula, de un tipo de célula madura que era plana a otro tipo de célula madura también que es cilíndrica, en el afán de adaptarse, defenderse. Otro ejemplo, el típico esófago de Barrett, que en medicina los médicos lo ven mucho. ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? ¿Recuerdan? ¿Alguien? Tipo de epitelio del esófago, que es continuidad de boca, ¿no es cierto? Vemos boca, vemos, pasamos la orofaringe y luego se continúa con esófago. ¿Qué tipo de epitelio tendrá esófago? ¿Recuerden? ¿Recuerdan? ¿Alguien de primero? De los 82 participantes. Epitelio plano simple. Plano simple era en el pulmón. Cilíndrico, simple. No. Escamoso. Intestinos tienen epitelio cilíndrico. Estaba yendo bien el joven con plano. Su apellido se ha equivocado. No es plano simple. ¿Es plano? Estratificado. Su segundo No querantizado, doctora. Eso. Siempre los epitelios tienen nombre y apellido y algunas veces segundo apellido, ¿no ve? Plano, estratificado, no queratinizado. Igual que el de boca. En boca igual tenemos plano, estratificado, no queratinizado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en el esófago de Barrett, por ejemplo? Dice, ustedes están viendo este esquema. ¿No? Aquí, donde les estoy señalando, dice metaplasia escamosa, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Esto es lo normal, plano estratificado no queratinizado. ¿Qué pasa en el esófago? Muchas veces las personas por trastornos nutricionales, por factor estrés, por muchas causas, tienden a tener constantes reflujos gastroesofágicos. Todo el tiempo vivo con vinagreras, todo el tiempo vivo con acidez, muchas veces se acostumbran y eso no es normal. Su esfínter gastroesofágico se empieza a dilatar, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya no funciona como debería funcionar y constantes, más la mala nutrición que va estimulando secreción de bilis, constantemente anda con sus reflujos gastroesofágicos, a lo que la gente llama, ay, constantemente tengo vinagreras, ¿no ve? Sus vinagreras, pero no es tanto así. ¿Por qué es vinagrera? Porque su pH es pues ácido. Hay mucha secreción de bilis también, pero ese jugo gástrico constantemente anda en reflujo del estómago hacia el esófago. El estómago está preparado para tolerar. Voy a pedirle por favor que a Brígida apague su micrófono. Ya. El estómago está adaptado ¿para qué? Para tolerar un jugo gástrico con un pH altísimo de 3, ¿no es cierto? Pero el esófago no. El esófago tiene otra función, solamente es de paso. ¿Y qué pasa si aquí constantemente lo sometemos a jugo gástrico? ¿No? Entonces las células se asfixian, pues se lesionan. ¿Y qué van a hacer? Van a tratar de adaptarse y sobrellevar a la situación, a esa injuria. Y se van a empezar a transformar. ¿Ya? Van a empezarse a transformar. Pueden convertirse en células cilíndricas. En toda la región donde hay, cuando lean esófago de Barrett, hay una metaplasia de epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico. Miren acá. ¿No es cierto? Esto es la mucosa, esto es epitelio plano estratificado no queratinizado. Y miren cómo va cambiando. Vamos viendo por aquí cómo se transforma en cilíndrico. Un epitelio mucho más resistente. Entonces, esa transformación de un tipo de célula a otro tipo se llama metaplasia. En boca, un ejemplo que les puedo mencionar, en el pólipo pulpar. Es muy frecuente esta patología pulpar, ¿ya? Cuando ustedes vean este cuadro, van a recordar cómo se diagnostica, como pólipo pulpar. Pero ¿qué hay en esa? ¿Qué hay si yo lo veo con ojo microscópico? Miren, esa pulpa es grande. Por anatomía humana, ustedes saben que la pulpa es pequeñita. Nunca la pulpa debe estar expuesta así, ¿no es cierto? Pero ya más adelante vamos a ir viendo que en patología, bueno, pues ha crecido tanto la pulpa. Miren, la caries ha invadido,
ha destruido el techo de la cámara pulpar y la pulpa en el afán de defenderse, porque esta patología es más predominante en niños, ¿no? ¿Qué pasa con el tejido pulpar? En el afán de defenderse, hace dos cosas. Internamente hace hiperplasia, que ya saben, que es la multiplicación de las células, ¿no es cierto? Por eso ha crecido tanto la pulpa. Y a nivel superficial, ¿qué células deberían estar? ¿Recuerdan? Unas que forman dentina. ¿Qué se llaman? ¿Alguien recuerda? Odontoblastos. Deberían estar aquí odontoblastos, ¿no? Pero como está haciendo metaplasia, esos odontoblastos, así de lo alargaditos que eran, ¿recuerdan? Con su proceso de Tomes y todo, ¿no? Hacen metaplasia, es decir, se empiezan a atrofiar y empiezan a transformarse en células planas. Si nosotros viéramos con un ojo microscópico, esto es incluso se llega a formar epitelio. Por eso es que el niño no siente tanto dolor, se epiteliza. Donde deberían haber odontoblastos, se forma un epitelio plano estratificado, ¿no? Entonces, hay a nivel superficial metaplasia. A nivel de profundidad hay hiperplasia, por eso es que lo vemos así grande. Miren este otro dientecito igual. Es una de las patologías con las que frecuentemente van a trabajar en consultorio. Entonces, miren, en una misma patología puede haber diferentes alteraciones de crecimiento, ¿no es cierto? Y de diferenciación. En este caso hay hiperplasia y hay metaplasia. Y finalmente la displasia, que es otra alteración de diferenciación. Esta es una alteración básicamente citológica de la célula, donde toda la arquitectura que conocen ustedes como normal se va a ver alterada, ¿ya? La celulita se altera y por ende también el tejido. Entonces, más que leer esto, les voy a mostrar todo lo que dice aquí, les voy a mostrar en las imágenes. De aquí que puedo rescatar que más bien es una lesión reversible, pero puede hacerse irreversible, porque dice, cuanto más grave es la displasia, mayor es su semejante a cáncer. Aquí dice carcinoma, que es el cáncer de epitelio, pues, ¿no? Entonces, miren, es una transformación de las células, es una diferenciación de las células para el lado negativo. Está a un paso de hacerse cáncer. Por eso dice aquí, es preneoplásica, ¿no? Antes de ser neoplasia, es preneoplásica. Fácilmente se hace neoplasia. ¿Qué hay en la displasia? Ustedes van a ver acá. Fíjense el esquemita, ¿no? Las células empiezan a transformarse, toda su arquitectura. Se pueden hacer nucleolos acá, como estamos viendo, mucho más grandes, prominentes. ¿Qué más? Puede haber hipercromasía. ¿Qué significa eso? Que puede haber más heterocromatina que eucromatina. Por eso se ve más oscura, ¿no? A eso también se llama núcleos pignóticos, ¿no? Puede haber más pigmentados, menciona. Miren la forma de este núcleo. Por histología nunca vieron esa forma de núcleo, ¿no? Alguien dirá, pero depende de qué célula. En nuestro caso, ustedes van a estudiar, se van a diferenciar en odontólogos. Deben conocer perfectamente cómo es una célula de boca, ¿no? Entonces, sabemos que una célula epitelial de boca tiene un solo núcleo, es redondeado y es pequeña, ¿no es cierto? Pero miren este núcleo acá, pleomórfico. A ese cambio de forma se le llama pleomorfismo nuclear hay acá. ¿Qué más? La relación núcleo-citoplasma. Miren, lo de rojo es citoplasma, lo oscuro es núcleo. ¿Cómo es en las células de boca? Relación núcleo-citoplasma. ¿Cuánto es? Eso deben saber dentro de lo normal. ¿Alguien sabe cuánto es la relación en cuanto a tamaño? Esto con números se representa. Dirán de 1 a 4 o de 1 a 6. Ya, eso nos dicen los libros. ¿Qué significa eso? Que un tamaño de núcleo por 4 tamaños o 6 tamaños de citoplasma. Así es, eso es lo normal. Pero miren acá, cuando hay displasia, el núcleo puede crecer mucho más grande, en mayor cantidad que el citoplasma.
A eso se dice relación núcleo-citoplasma alterado. ¿Qué más sabemos por histología? Que las células del estrato basal hacen mitosis y cuando hacen mitosis se dividen en dos, ¿no es cierto? Cuando hay displasia, estas células, las mitosis pueden estar alteradas y no solo se dividen en dos, se pueden dividir en tres, pueden ser tripolares, tetrapolares y pueden estar no solo en el estrato basal, pueden estar en el estrato intermedio, en el estrato superficial. Entonces esas mitosis son anormales. La multinucleación, ¿qué sabe? Alguien dirá, no, multinucleadas conocemos, pero son normales. Sí, las normales es el osteoclasto. ¿Qué más? ¿Qué otra célula es multinucleada? La célula muscular que hemos visto, ¿no? La estríada esquelética es multinucleada. Pero las células epiteliales de boca, ¿son multinucleadas? No, solamente tienen un núcleo. Cuando hay displasia, pueden presentar, miren, gran cantidad de núcleo. Entonces, todo se está transformando, todo cambia, una diferenciación aberrante, no es nada normal. ¿Qué más? A ver, puede haber una queratinización prematura a nivel de las células. A eso se le llama disqueratosis. ¿Qué es disqueratosis? Queratinización prematura. Y ahí todo esto ya hemos ido hablando, ¿no? Crestas epiteliales bulbosas, eso a nivel de epitelio se ve. Ya las crestas epiteliales, ¿no? Dilatadas están. Pérdida de polaridad. Se refiere a la posición del núcleo. Ya dentro de un epitelio ustedes han debido ver más o menos qué ubicación tiene el núcleo de manera normal. Cuando hay displasia, el núcleo se ubica por cualquier lado. También vieron que las células del epitelio están unidas unas con otras, ¿no? Tienen una cohesión. Cuando hay displasia, esa cohesión puede desintegrarse, ¿no? A eso se refiere. Bueno, estoy repitiendo lo mismo y miren aquí en boca también hay lesión blanquecina, por ejemplo, estamos viendo un tanto eritematosa. Aquí puede haber displasia epitelial. Ahora no quieren decir que en cualquier lesión blanca hay displasia, no. Por eso se hacen estudios patológicos. En algunas sí hay, en otras no hay. De acuerdo a eso se dice el pronóstico para el paciente, ¿no? Entonces van a haber muchas patologías blanquecinas en cavidad bucal, desde una simple hiperkeratosis hasta grados de leucoplasias, por ejemplo, donde es diferente cómo se ven las células. En este caso sí hay displasia epitelial, pero obviamente, cuidado cuando vean la boca del paciente, digan aquí hay displasia, no. El término displasia es histopatológico. Ya, quien ve en el microscopio puede decir, acá hay displasia. ¿Por qué? Porque está viendo todas estas características, ¿no? El clínico, el que ve boca, ¿qué va a decir? Esta lesión es compatible o mi diagnóstico presuntivo es una leucoplasia, ¿no? O será un líquen plano. Ya su diagnóstico presuntivo clínico ve. Luego ya tomará una muestra, una biopsia a patología y en patología le van a decir grado de displasia, presencia de grado de displasia leve, moderada o severa. Entonces hay que saber utilizar los términos con propiedad, ¿ya? Y los tipos de displasia hay 3. Miren, ahí están, displasia leve, moderada y severa, ¿no? Leve es cuando afecta el estrato basal y parabasal. ¿Qué significa eso? Los patólogos, cuando vemos en el microscopio, vamos a ver y enfocarnos en el estrato basal, como acá. Miren, este estrato basal. Y aquí tenemos que buscar la transformación de las células, esa alteración en la diferenciación, ¿no? Todas deberían verse así como estas, así normal, normal, esta también normal, normal. Pero miren estas otras, ¿no? Aumento de todo lo que hemos dicho, hipercromatismo, alteración de la relación núcleo-citoplasma, alteración de la mitosis, etcétera, pérdida de polaridad. Entonces, esta displasia se está limitando solo al estrato basal. ¿Qué se llama eso? Displasia leve. Cuando estas alteraciones de displasia afectan al estrato basal y espinoso, como acá vemos, o si lo quieren llamar hablando de
de mucosa de revestimiento, el epitelio se dice estrato basal, intermedio y superficial, ¿no es cierto? Entonces, el estrato basal y el estrato intermedio es afectado, ¿no? Cuando llega hasta la mitad, más o menos, ahí se llama displasia moderada. Pero las superficiales, vean, están normales. Acá lo mismo estamos viendo. Miren, en una imagen histopatológica se ve. Alteración a nivel de estrato basal. Miren, por acá veo una mitosis, cosa que debería estar aquí, en el estrato basal. Bueno, acá enseguida les voy a mostrar con mayor aumento para que corroboren lo que les digo. Cuando esos grados de displasia afecta a todo el grosor del epitelio, cuando todas las células del epitelio están alteradas, se denomina displasia severa. ¿Ya? Miren, todas. Miren, ¿qué hace una mitosis aquí a nivel superficial? Cuando lo normal por histología han aprendido que las mitosis pues deben estar acá en el estrato basal. Para eso sirve histología, jóvenes, si se dan cuenta, ¿no? Por eso era el preámbulo que en primer año necesitaban aprobar la materia de histología para que comprendan patología. Entonces, vemos todo esto, todo el espesor del epitelio, ¿y qué decimos? Decimos, acá hay displasia severa, pero hay que revisar algo más. Hay que revisar la integridad de la membrana celular, perdón, de la membrana basal. Recuerdan que para ser epitelio tiene que descansar sí o sí sobre una membrana basal, si no, no es epitelio. Entonces aquí vemos la integridad de la membrana basal, está íntegra. Acá también. Entonces decimos, esto es displasia grave o displasia severa. También llamado carcinoma in situ. In situ, como dice aquí, miren. Cuando todo el espesor está afectado, se denomina carcinoma in situ. Esto ya es cáncer, jóvenes, un tipo de cáncer. El más inicial. ¿Saben que cáncer hoy en día se abrevia así? CA, ¿no? Y significa in situ, en el sitio todavía, dentro del sitio. Eso es positivo. Esto es buen pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando le hagan cirugía, van a extirpar todo lo que es epitelio más algo de tejido conectivo y quizá más radioterapia y ya van a limitar a esas células cancerígenas. Pero ¿qué pasa cuando esta membrana basal se rompe? Estas células displásicas invaden al tejido conectivo. ¿Qué creen que pase? Miren acá. ¿Saben? Tejido conectivo tiene vasos sanguíneos. No es como epitelio avascular, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Que estas células displásicas invaden tejido conectivo y fácilmente van a viajar por el torrente sanguíneo. Y si viajan hacia el torrente sanguíneo, ¿qué hacen? Metástasis, porque esas células transformadas viajan a distantes lugares, van a salir a otros tejidos y ahí van a empezar a hacer mitosis. Eso es pues cáncer. ¿No? Que en el tema de neoplasias vamos a ahondar mucho más. Acá está, miren. Por aquí estamos viendo la membrana basal. Ese es rosado homogéneo. Aquí ya vemos tejido conectivo, un vaso sanguíneo con sus glóbulos rojos. Desde aquí hasta acá es todo ese epitelio. Ahora, todas las células deberían parecerse unas con las otras, pero no. Miren, aquí hay una gigantesca. Aquí veo su cromatina, está en sus cromosomas se están polarizando, está en etapa de anafase. Esta célula, su núcleo aquí viene eucromático. Aquí veo una célula con 2 núcleos, aquí su núcleo muy grande. Aquí muy pigmentado, su núcleo alargado. Entonces, miren, en absoluto todos los estratos están alterados. Las células no son normales, no se semejan. Esto es displasia severa o grave. Miren acá también. Membrana basal por acá abajo. Igual, miren este núcleo tan grande, ¿no? En relación a otras. Bien hipercromático. Miren aquí un citoplasma bastante abundante. Y aquí lo mismo, los cromosomas. Está en mitosis esta célula, si recuerdan, ¿no? Las etapas de la mitosis. Miren, cuando los cromosomas están polarizados, ¿qué se llama? Anafase. En anafase. Muy bonito para enseñar. Malo para el paciente, ¿no? A nadie le gustaría tener
un carcinoma in situ. Dentro de lo malo es positivo. ¿Por qué? Porque está dentro de epitelio todavía. No es pronóstico, es favorable. No hizo metástasis todavía. ¿Y para qué se les enseña todo esto, jóvenes? Porque cuando entremos al tema de neoplasias, van a abrir los ojos y van a decir, y por las noticias mismo, ¿no? Quien se anda informando, ve que el cáncer anda progresando cada día más en nuestra sociedad. Y no solo es pues cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de boca también. Y ustedes que van a trabajar como odontólogos, su misión es identificar al cáncer en etapas iniciales. Cuando está in situ todavía sería ideal. Pero ahora nadie va a ver pues todas las células, ¿no? Nosotros no tenemos ojos microscópicos. Y en tercero se les va a adiestrar, ¿para qué? Se los va a capacitar, ¿para qué? Para que ustedes sepan identificar lesiones preneoplásicas, precancerígenas. Y que no lleguen a esto. Miren, esta lesión, por ejemplo, se llama eritroplasia, una lesión blanquecina, está muy extensa. Esto ya es una lesión preneoplásica. Y quizá por aquí ya haya cáncer, ¿no? Porque aquí se andan transformando las células. Miren, hay cambios. Es diferente ver esta zona que ver esta otra zona. Entonces tomarán biopsia y los resultados dirán, pues, si es netamente una displasia severa o si hay grados de cáncer. Entonces está en nuestras manos hacer la prevención. ¿Para qué? Para evitar que pacientes mueran por cáncer. Bueno, estamos en la terminología todavía, ¿no? Ya hemos visto varios términos que les va a ayudar en la comprensión del tema. Recuerden, nuestro tema es diferenciación celular, adaptación, y hemos visto, ¿no? Alteraciones de la diferenciación celular, de la adaptación celular. ¿Cuáles son las adaptaciones celular? Hipertrofia, hipertrofia, atrofia, hiperplasia, ¿no? Todas esas alteraciones que vimos. Porque ante una injuria, ante una agresión, la celulita, ¿qué había tratado de hacer? Trata de adaptarse y trata de sobrevivir. Pero si esa injuria va a seguir, o esa noxa o injuria, se utiliza ese término, esa agresión, va a persistir, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a lesionar. Se va a lesionar y muy posiblemente llegue a la muerte celular. Lesión y muerte celular, lo voy a avanzar la siguiente clase y con eso vamos a terminar el tema. Que sí es un poquito largo, ¿no? Pero es muy cómodo para estudiar. Es decir, solamente repitan conceptos, vayan las imágenes, les va a ayudar también, que tienen un motivo, el para qué ustedes están aprendiendo este tema. Ustedes se han fijado, han notado que tiene mucha relevancia en nuestra carrera. Bueno, ya he dejado de compartir, pero necesito parar la grabación. Vamos a finalizar la grabación.